Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de psicología, la psique en voz alta. En este capítulo de hoy, pues les vamos a presentar una noticia actual y relevante dentro de la historia de México y lo vamos a relacionar con términos pues importantes dentro de pues, la psicología de los grupos y comunidades. Pues la noticia que nosotros elegimos es la noticia sobre el 2 de octubre de 1968, un suceso que marcó gran impacto y gran relevancia dentro de la historia mexicana. Y pues nada, les voy a dar como un resumen de la noticia. Y pues todo comienza días antes del 2 de octubre. El 2 de octubre se tiene lugar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, y fue un escenario de uno de los pues sucesos o episodios más impactantes dentro de la historia del país, ya que pues miles de estudiantes y profesores que protestaban por una como que una igualdad o una equidad dentro de su contexto académico, trabajadores, ciudadanos se reunieron para llevar a cabo un meeting que había convocado el gobierno de México, encabezado en ese entonces por Ordaz. Y pues básicamente esto se trata como para evitar las huelgas que ya se tenían como que en días anteriores. Todo esto era como que llegar como a un acuerdo. Como ya lo dije, este meeting pues fue convocado por el gobierno mexicano, en especial por el presidente pues, de México en ese momento, a las 17:55 dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Helicópteros comenzaron a sobrevolar pues, la plaza y dispararon bengalas verdes. Estas bengalas verdes ya se tiene que era como una señal, según testimonios, que era para activar francotiradores que se tenían dentro de esta plaza, ya que esta plaza estaba ubicada en un lugar donde era como cerrado. Entonces pues ya había como francotiradores que pues ahorita ya están identificados, como que tenían un guante blanco que pues Díaz Ordaz los convocó y comenzaron a disparar contra toda la multitud, provocando miles de muertes, que en ese momento el gobierno se empezó como que a justificar que pues no hubo tantas muertes y que además los que comenzaron pues el ataque fueron los estudiantes y los profesores. Se tiene un estimado, como tal no hay una cantidad exacta de cuántos fueron las muertes o las muertes provocadas, pero se tiene un estimado que fueron 2,000 personas. ¿Por qué? Porque testimonios de los familiares ya no encontraron a sus familiares, a sus estudiantes, a sus hijos, y pues eso es por la estimación que se tiene de las muertes. Como tal, lo vuelvo a repetir, no hay una fecha exacta, y pues se tiene también antecedentes de que hubo no solo como disparos, también hubo torturas. Muchos de ellos los mantuvieron en prisión, y en prisión pues tuvieron como que muchas torturas, fueron muy sometidos, y pues es un acto que realmente sí sigue en pie y que se ha quedado en marca en México. Pesa. Y pues pesa. El gobierno mexicano pues intentó justificar el ataque y pues igual diciendo que estos estudiantes eran como vándalos y que provocaban muchos disturbios dentro de la universidad, porque cabe recalcar que eran estudiantes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y el gobierno había manipulado horrible la información en periódicos, en televisión. Fue una información que pues errónea y que mucho se creyó. Con el paso del tiempo esta información se fue como que desmintiendo con pruebas y con testimonios de las personas, tanto familiares como personas que estuvieron dentro del hecho. Y la masacre de Tlatelolco pues actualmente continúa siendo un símbolo de lucha, tanto para estudiantes como para testigos, como para todos aquellos que estuvieron dentro del momento y que pues han intentado hacer la voz para que no se quede como en un hecho que solamente marcó y ya, sino como un hecho que hasta el día de hoy no se ha tenido justicia, porque actualmente tampoco se tiene una fecha exacta, una cifra exacta de las personas muertas, y pues como tal no se les ha dado justicia. Díaz Ordaz pues durante su sexenio y desmintió, o sea, dijo que no era verdad y que fueron unos cuantos, pero pues no fue así. Y pues esto creo que es algo que ha generado como mucho peso dentro de nuestra historia como país y que tiene gran relevancia y gran importancia dentro de la psicología de grupos y comunidades.
Bueno, a continuación, Primo va a dar un concepto sobre qué es el grupo para que podamos como entenderlo más y posteriormente pasamos a una dinámica. Exactamente, mi gente. Sí, grupo se entiende como un conjunto de individuos y se forma cuando se juntan dos o más personas de acuerdo a una necesidad en común y también con un objetivo en común. En pocas palabras, eso es un grupo. Muchas gracias. Y pues nada, para recalcar que la noticia está citada por la CNDH, o sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Exactamente. Ahora sí, mis amigos queridos, como actividad vamos a hacer una actividad muy divertida, Yo creo que debería estar en la feria de Puebla. Cada uno de estos integrantes vamos a decir un concepto y ya sea Michigan o Josh Hotman, vamos a relacionarlo con la noticia. ¿Quién agarre primero este calzón? La bonita. Es el de Josh, de hecho. Pues va a ser que lo relacione. Y estos conceptos, cabe recalcar que pues están relacionados con la psicología de los grupos y comunidades. Exactamente, es educativo. Sí. Y pues primero voy a comenzar yo con un concepto fundamental dentro de los grupos, las comunidades, que es la comunicación. Y básicamente este concepto les voy a explicar a ellos la definición y quién, pues ahí veremos. Esto se basa en que no es una forma crucial dentro de la psicología de los grupos, pues es el desarrollo de las relaciones, de las interacciones, ya sea interpersonales, y pues implica la transmisión de mensajes claros, ideas claras, y se basa en la escucha activa, en la comprensión a los demás, y pues busca mantener la comunicación, pues ya sea verbal o no verbal. Se muestra como un proceso mediante el cual los individuos y las personas discuten, interpretan, crean, relacionan, envían y responden a los mensajes recibidos. Y pues básicamente, pues de no ser así, sería imposible como que tener esta interacción, objetivos y como que coincidir, resolver pues diversas como opiniones dentro de los individuos de este grupo. Y pues quien agarre el primero lo relaciona con la noticia. ¡Wow, ganaste! Bueno, lo va a decir Michi. Bueno, yo gané. Pues principalmente creo que la comunicación grupal pues es importante, ya que fortalece pues no solamente a las personas, sino el contexto en el que se va como que a realizar la cierta actividad, además de que esto debe ser como también permite para tomar las decisiones pues que se vayan a tomar dentro del grupo. Y esto como que uniéndolo con la noticia del 68 podremos concluir o tener más o menos la idea de que faltó como diálogo entre lo que fue el gobierno y lo de los estudiantes, lo que pues sí tuvo una gran, ¿cómo se le puede decir? Un gran peso, podría ser. Un gran peso, y lo que pues llevó a la muerte de varias personas que pues desafortunadamente no lo merecían y no había ningún hecho ahí. Y pues subrayando también que hubo falta de empatía y de la escucha activa del gobierno, porque pues no los escucharon, ni siquiera tuvieron la oportunidad de como ver, porque había algo en la noticia que dieron como 6 cositas que fue como un pliego petitorio. Ajá, exactamente. Entonces pues sí, ya. Y muy bien, bravo. A continuación pasamos al concepto de influencia social. Exactamente, explicada por Primo, que lo leyó de Sánchez. Mi calzón. Bueno, ¿qué es una influencia? Esto refiere a la capacidad que tiene un grupo, ya sea minoritario o mayoritario, a ejercer, valga la redundancia, influencia sobre algún segmento, ya sea sobre un individuo o sobre otro grupo. Esto lo hacen por medio de presión y vuelvo a enfatizar que puede ser un grupo mayoritario que ejerce presión sobre un grupo minoritario para que se comporte de cierta manera o puedan cambiar ideas o ideologías. ¡Ay, güey! Bueno, pues yo lo relaciono con lo ocurrido en Tlatelolco, como puede ser que pues dentro de este grupo que se creó, que se generó para la lucha de estas demandas que tenían los estudiantes y los profesores,
muchos que eran como la minoría no sabían realmente qué era las demandas que se tenían, pero al ver que era como que este grupo se consolidó y que tomó fuerza, porque cabe recalcar que este grupo tuvo gran fuerza durante un mes antes de lo ocurrido, las personas como que comenzaron a sentir una pertenencia o como una presión a estar dentro del grupo, específicamente los universitarios pues que en ese momento estaban dentro de la UNAM, y eso generó como que una cierta unión y que muchos que no se veían las demandas llegaran pues a este movimiento. Y también después lo puedo relacionar que al terminar lo ocurrido dejó una huella tan grande dentro de la sociedad mexicana que creó una influencia que muchas personas actualmente que ni siquiera nacían dentro de lo ocurrido generan como un cierto unión o una cierta como energía con este grupo, a pesar de que pues ya actualmente este grupo sí está pero no está presente, y pues ese podría ser. ¿Qué opinan, chicos? Me gusta mucho, especialmente porque tú eres especialista en relaciones en grupo. Sí, y pues estos términos, o sea, se me olvidó mencionar que el de comunicación también es de Sánchez, que fue publicado en su libro en el 2002. Y seguimos con el siguiente concepto que nos lo dará mi compañera Mitzi, y es normas grupales. Bueno, las normas grupales principalmente son 3 normas las cuales sirvieron como gran marco de referencia para todo este contexto, y la primera es que el primer marco de referencia se utilizó para como interpretar la realidad desde distintas perspectivas, tanto desde lo ambiguo hasta lo nuevo. La segunda es que permitió la facilidad para como la coordinación entre sus miembros, optimizando pues distintos refuerzos y recursos que se necesitaran para esta misma situación, además de que la regulación emocional era bastante clave. Y por último, también como que en la identidad social se intentaba marcar como que las diferencias entre los miembros del grupo, tales como la vestimenta, el cabello, o incluso hasta, ¿cómo se podría decir? Los elementos que fueron, pues sí, claves para como ¿Diferenciar? Ajá, eso, diferenciar. Exactamente. ¿Quién quiere ganar? Sí, exactamente, ¿no? Voy a enfatizar un poco lo que ya dijo Mitzi. Yo lo agarré, ¿me permites? O lo quieres tú, dilo tú, pero yo quiero hablar. No, tú habla. Estamos hablando sobre las normas. Voy a enfatizar un poco en lo que dijo Mitzi. Yo lo relaciono las normas con pues esta noticia que es lamentable. Estas normas no solo sirvieron para conformar algo dentro del grupo, sino para también nos sirvieron para el cómo nosotros lo vemos, o sea, nos sirven de adentro y de afuera. Estas normas ayudaron mucho, como lo dijo Mitzi, en códigos de vestimenta, en código como de señas, ¿no? Uh-huh. Y hasta del lenguaje. Y estas normas fortalecieron mucho este movimiento, ya que también, repito, bajo esta rigidez lograron hacer lo que hicieron y creó una unión, exactamente es la palabra. Hicieron lazos fuertes, lazos emocionales. Así lo relaciono yo. Sí, también de afuera, pues como en la noticia se dijo, los militares pues se tuvieron que vestir de civiles y como que respetar la vestimenta, que puede ser una norma de los estudiantes o de las personas que estaban dentro pues de este movimiento. Porque hasta llevaban un trapito blanco en la mano para y poder se diferenciaban justo guante. con un guante blanco para que supieran que eran militares, pero asimismo tenían como que la misma diferencia, porque pues no podían como que mantener como que esa chispita de que no son parte del grupo, porque estaban dentro del movimiento cuando sucedió la masacre. Y pues esto es como que nos deja lo de las normas grupales. Exactamente. El siguiente término que vamos a platicar o vamos a hacer esta como práctica va a ser objetivos grupales, y nos va a dar la definición Mitzi y pues a ver quién gana de primo o yo. El calzón de la vamos, veloz. Bueno, principalmente los objetivos grupales citados por Blanco de primera instancia, quiero decir que esto principalmente es para satisfacer las necesidades de las personas dentro del mismo grupo, perteneciendo así y dando una como marca importante para darle un lugar fundamental a donde estuvieran, para así mismo dar una cierta motivación por los líderes.
asimismo fortaleciendo el compromiso y la colaboración de estos para pues una dicha causa, como lo que pasó en el 68, además de que deben existir estos objetivos grupales para que faciliten la coordinación entre las tareas y que se apoyen mutuamente, y así se permita una mejor colaboración entre estos mismos para las tareas ya planteadas que se tienen para lograr esta meta y este objetivo. ¿Yo? Sí. Gané. Exactamente. Enfatizo en las palabras que dijo Mitzi, que los objetivos ayudan a la resolución. Bueno, más o menos algo así. Sí, estos objetivos ayudan a la motivación de los individuos que están dentro del grupo, ya que al fijar un objetivo saben bien la dirección a donde se dirigen. Estos objetivos asimismo fortalecen las cosas y ayudan a las metas. ¿Cuáles eran las metas de este movimiento? Pues la liberación y la protesta. Entonces estos fijaron un objetivo, ayudaban no solo a lo individual, sino que el grupo lo hacía más fuerte para llegar a esa meta, que es la liberación. Y también más que nada que pues estos objetivos pues eran necesidades o eran como que querían satisfacer algo dentro de los estudiantes y profesores, porque no solo era un objetivo de estudiantes, o sea, eran una comunidad universitaria donde yo creo que también entraron administrativos que buscaban simplemente como que una equidad y una justicia por lo ocurrido también dentro de ese contexto que pues también hay que recalcar que era los Juegos Olímpicos y como pensaba más como impartir como que México era un país muy bello porque venían los Juegos Olímpicos y se dejaron las demandas de la sociedad, porque realmente los Juegos Olímpicos eran para turistas, no era para la sociedad que pues día a día vivía en ese entonces en México. Y pues sí, o sea, estas necesidades y estas como lucha de satisfacción fue el objetivo principal de aquellos que estaban dentro del movimiento, que hizo que se consolidara dentro pues como que una unión más fuerte. Y pues muy bien, me gustó este concepto y cómo lo relacionamos. Muchas gracias por tus palabras, Jocelyn Cosman. Bueno, para terminar esta dinámica vamos a tener un último concepto que lo va a explicar Primo y pues nada, pues te cedo la palabra. Muchas gracias, te recojo la palabra. Yo voy a explicar el concepto de rol grupal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto se entiende como un conjunto de expectativas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo espero que yo sea la que nos mande los trabajos de métodos. Entonces, ella tiene el rol de garantizar que los trabajos de métodos lleguen a nuestro correo electrónico. Bueno, estos roles ayudan a cumplir ciertas tareas, ciertas funciones imponen de una manera, que se imponen de una manera rígida. Asimismo, es importante encontrar que el individuo pueda manejar este tipo de rol. No se le va a poner, por ejemplo, a Mitzi una tarea, o no se le va a asignar una tarea que no pueda realizar. Muy bien. ¿Quién quiere ir a wow? Bueno, como son roles, estoy asumiendo que hubo varios, pero aquí dos más marcados, que fue el de los estudiantes y el del gobierno, que fue, como dijiste, último. El de gobierno ya fue el de como más rígido, de justicia, porque pues quisieron hacer lo que se les hinchó la gana por no cumplir una cierta expectativa, porque aquí hay también que cumplir varias expectativas. El de los estudiantes creo que fue el de que asumieron el rol de como el cambio de justicia para poder hacer esta ¿cómo? Diversidades. Ajá. O Divergencia. ¿Qué es la palabra? Distintas cosas, ya. Y pues ya creo que también se ha buscado como equilibrar estas expectativas para que hubiera una autenticidad más personal, tanto de los ambos roles, y para lograr una convivencia mucho más, más justa y no hubiera pues lo que pasó. Sí, exactamente. Yo quiero complementar un poquito. En este movimiento hubo varios roles, como lo son los líderes, como lo fueron los, ¿cómo se podría decir? Los guerrillistas, o si fueron al frente, el rol de los profesores, ¿no? Que cuidaban. Existieron varios. Yo quería enfatizar en eso, en lo que yo dije, que se le asignaban los roles a las personas que podían realizarlos. Un buen rol asignado
es mejor, es funcional en la tarea. Y sí, también recalcar que en testimonios y noticias que pues se tienen como los antecedentes, enmarcan esta parte de que las mujeres compañeras que eran como parte del movimiento tenían un rol específico y muchas eran como que llevar en los como ya habían sufrido agresiones antes del 2 de octubre, ya llevaban ellas como kits de primeros auxilios o ellas eran las encargadas como que de ir en medio y los hombres como con más fuerza o algo así eran los encargados como que de ir adelante. Entonces como que estos roles fueron fundamentales para que el movimiento, igual creo que todos estos términos hemos recalcado que hicieron que hubiera como una unión, una cohesión grupal, y pues estos roles hicieron aún más esta unión porque ya se tenían como que actividades y mandos, lo que generó como que cierta alianza y cierto sentido de pertenencia porque te sentías en un lugar básicamente seguro y donde pues la fuerza y la unión de todos aquellos generaron como que creían que iban a llegar al objetivo. Y pues nada, estos fueron los términos y vamos a dar con la siguiente dinámica. Y listo, gracias. Bueno, para finalizar el capítulo del día de hoy vamos a hacer unas como conclusiones, cada uno va a tener una conclusión y al último vamos a hacer una conclusión final de temas que tal vez no se mencionaron, algunos términos que también vimos como en nuestra clase y que pues también son importantes, vaya, en esta noticia que dejó historia en nuestro país y nuestro México. Y le voy a dar la palabra a Mitzi. Tomo la palabra. Me gustaría aclarar y decir que en este movimiento del 68 no solamente hubo como una cohesión grupal, sino también una identidad. Y en el claro ejemplo fue que cómo los individuos se agrupaban en torno a las necesidades de este mismo grupo, que fue que querían pues hacer cosas distintas para tanto el bien de los jóvenes, de los estudiantes y de las autoridades que habían. Lo que generó esta cohesión fue en el sentido de su pertenencia y de lo que querían lograr. Asimismo, cómo esto se fortaleció conforme a sus necesidades y de la causa y de la disposición que querían enfrentar tanto como individuos y en grupos. Muy bien, Mitzi. Ahora va a decirnos Primo una conclusión que él tiene. Sí, exactamente. Para complementar la de Mitzi, obviamente. Exactamente, ¿no? A mí me gustaría mencionar un poco el punto de lo que es la memoria colectiva y pues más que nada el trauma social, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que pues obviamente es un evento que dejó huella en nuestro México y pues al día de hoy lo recordamos, ¿no? Desde la psicología se puede conocer, como ya lo he mencionado, que es trauma social, porque pues realmente los mexicanos nos quedamos con esa idea de esa represión exactamente, y hasta el día de hoy, hasta la fecha, es algo que cuando se hacen movimientos sociales se tiene miedo de que sea otra vez reprimido con esas represalias. Sí, también lo vimos también como en otros movimientos, que pues muchos no eran movimientos, pero se generó como que una idea de este trauma que ya tenemos, como lo fueron los 43 de Ayotzinapa, y no mucho, o sea, tiempo muy poco después de lo del 2 de octubre viene lo de lo que pasó aquí en Canoa, que igual eran estudiantes, y también lo que dice Primo, genera un trauma social que al día de hoy muchos de nuestros abuelos o padres, cuando decimos es que va a haber un movimiento social tan estudiantil como el que pasó igual ahorita en UAP, muchos tenían miedo de que fuera a ser algo como que hubiera mucha represión del movimiento. Hay muchas psicologías de conflicto en esos temas y la verdad es que es de mucho impacto porque sobre todo es Estado, estudiantes, entonces así ni siquiera y no hay como que se pueda como que una solución porque ya es Estados estudiantes y alguien va a morir, así te lo dicen tus abuelos o tus papás. Y a mí me gustaría tocar el tema de la influencia social y el liderazgo, ya que pues dentro de los dos grupos que sabía, porque no estamos hablando solo de un grupo, hablamos de los estudiantes y del gobierno, o sea del Estado, hubo pues dinámicas o movimientos de influencia social y liderazgo que impulsaron de cierta forma a que el grupo, como ya lo hemos dicho en este podcast y lo hemos mencionado, se movilizara y creara una cohesión, una unión, y pues que esa unión
los llevara a cumplir el objetivo que era pues en este entonces o sea, que hubiera justicia y equidad dentro del contexto universitario. También pues se observa que no estaban conformes con las normas grupales que el Estado imponía sobre el grupo estudiantil, y pues también esto ayudó a que la influencia de las mayorías a las minorías ayudó a que dentro del grupo del movimiento estudiantil se creara como mayor fuerza, como que tuviera mayor impacto y sostuviera la protesta y no se quedaran como en una represión. Y pues esto fue como que lo que rescatamos, y ahorita igual vamos a hacer como que unas últimas conclusiones, pero vamos a dejarles con el siguiente clip. Muy bien, chicos, bueno, vamos a hacer la conclusión final de todos estos términos de los que les hablamos. Espero y pues les hayan servido, pero antes de darle el sketch final, pues vamos a dar la conclusión. Y comenzamos, primo, algo que nos tengas que decir. Sí, bueno, a mí me gustaría mucho enfatizar en la desigualdad que ha ocurrido, porque, bueno, más que nada la desigualdad comunitaria, ¿no? Porque en ese movimiento nos pudimos percatar que exactamente, había mucha represión de voces, ¿no? A ciertas personas no se les permitía alzar la voz y caray, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy pesa, como por ejemplo yo lo veo a lo mejor en el 8M, ¿no? Cuántas personas con otro pensamiento intentan callar voces, ¿no? O intentan no salir fundados y reprimen esas voces, ¿no? Y es algo que la comunidad hasta el día de hoy lleva pues a cabo y es algo malo, ¿no? Asimismo, pues al tener que callar estas voces, pues hace que los grupos se reorganicen, cuando pues no debería de ser eso, deberíamos de ser libres y a mí me gustaría que de verdad pudiéramos trabajar como comunidad en eso. Sí, todo esto viene sin ser política, o sea. Exactamente. Y también habla también de la resiliencia de que crean estos grupos o estas comunidades, porque como dice el primo, no es fácil ir en contra de las normas estipuladas, ¿no? Y pues también son cosas que solo exigen cambios sociales que van a beneficiar sí a un grupo, pero que también ese grupo ha sido afectado. No es como que un cambio que busque afectar a otros, al contrario, son cambios que buscan simplemente equidad, respeto y un equilibrio social que pues hasta el día de hoy no se ha tenido, pero sí ya hemos tenido varios cambios que hay que celebrar, ¿no? La resiliencia de estos grupos por los que empezaron. Y a mí me gustaría pues decir que esta masacre, porque fue lo que fue ocurrido el 2 de octubre en el 68 aquí en México, pero en Tlatelolco, pues no solo representa como un hecho histórico, o sea, es un hecho de represión política, o sea, emblemático para la psicología de los grupos y comunidades, porque a través de este evento pues se evidencian muchas cosas que se estudian dentro de esta materia: dinámica grupal, cohesión grupal, comunicación grupal, objetivos, todos los anteriores que les decimos, y generan ejemplificaciones reales de vivencias reales que han pasado en nuestro país, porque esto es un hecho de México y que pues permite comprender cómo los individuos se organizan, resisten y cómo responden a estas situaciones de injusticia, y cómo que situaciones que un grupo los puede poner en peligro crea como esta unión, esta cohesión de que hay que hacer algo porque nosotros como grupo no estamos satisfaciendo, nuestras necesidades. Y pues también resaltar como que el poder que se puede obtener cuando un grupo o una comunidad bien organizado con objetivos claros puede llegar a generar un cambio, ¿no? En una sociedad. Pero la violencia, cómo esta unión puede ser quitada o puede ser concluida de manera errónea con situaciones de violencia, porque fue lo que fue. Este grupo no pudo cumplir su objetivo al final del día porque sufrieron una masacre, y pues nada, o sea, como que ver esta transformación social que enfrentamos y que al día de hoy queda como un trauma y como una opresión del pueblo mexicano, que va a ser difícil de borrar esta huella, porque es una huella que genera como varias ideas. Y pues esa sería nuestra conclusión. ¿Algo que tengan que decir? Pues no, son temas que deberíamos tocar más a menudo porque mucha gente no conoce el contexto y no sabe la importancia realmente, ¿no?
Y también como esperamos que pues estos temas lleguen a personas adecuadas, que se le dé un uso adecuado. Nuestra intención no es como generar Polémica. algún tipo de polémica o caos, es simplemente educar sobre temas y de cómo temas que día a día acontecen, porque han sido hechos que hasta el día de hoy con noticias actuales de este siglo se pueden pues seguir como hacer una comparación. No nos vamos lejos, lo ocurrido en Jalisco son temas de violencia y que México enfrenta y que es como son cosas políticas y de narcotráfico Exactamente. y que pues, aún así van ligados. Y pues nada, espero les haya servido de algo este pequeño capítulo de nuestro podcast, La Psique en Voz Alta, y nos despedimos. Mi nombre es Jocelyn. Primo, mi nombre es Ojalá que todos estos procesos los puedan lograr haciendo un cambio. Y nada, denle un like al video y pues nada, gracias por ver y los queremos. Somos de la Libre de Psicología. Gracias, por si Edgar. están interesados. Profesor Edgar.